¿Estamos listos ya? Muy bien, Olga. María de los Ángeles. Bueno, algunas cosas que ya no las platicamos ese día porque, pues, estuvimos platicando ahí. Los temas más que todo con Liceo Bala. No sé si en la casa, buenas noches, Blanqui. No sé si tenemos dos alumnas que necesitamos dos alumnos, o sea, hombres o mujeres, que nos ayuden con los temas que vamos a ir nosotros resaltando como posibles puntos de examen. No sé si delegamos ya 2 personas, ¿no? No, ¿Sí lo habían dicho, licenciado? sí teníamos 2 personas para eso. Sí. Sí, va. Estaba Rudy. ¿Quién más, Rudy? Bueno, yo y creo que la persona a la que estaba molestando lo del pupitre, creo yo. Creo, no estoy seguro. Pero no sé si está la otra persona ahí para que se conecte con nosotros. Melanie. Bueno, entonces Melanie López es la otra persona. Entonces, te comunicas con Rudy. Yo le voy insistiendo esto, anotémoslo porque va a ser posible pregunta de examen. Y antes del examen, por supuesto, usted me va a estar pasando un resumen. Pero quedamos con ustedes de que también el examen iba a estar de la siguiente manera. El primero, pues el reglamento no permite, sino que evaluar sobre 30 puntos. Pero en el segundo parcial, el reglamento nos permite a nosotros algún tipo de trabajo. Pero para no estar haciendo trabajo, quedamos de que el examen va a costar 35 puntos y 5 que ustedes van a tener por derecho, por asistir como asistencia, ¿sí? Pero necesito que alguien me apoye para llevar a cabo la asistencia. No sé si alguien se quiere anunciar, ¿qué? ¿Lo quiere hacer de forma voluntaria o buscamos a alguien? Vamos a ver. Aquí está Catherine. ¿No sabías tú entonces, Catherine, con lo de la asistencia? Sí, licenciado. Creemos un link ahí y más o menos de unos 30, 40 minutos lo pasas para que se puedan anotar. ¿Viste? ¿Ese? Por favor, entonces nos va a apoyar con ese tema, Catherine, ¿no? Lo otro que yo sé que yo lo estoy ingresando y yo necesito que usted tenga el correo institucional para evitar que usted esté haciendo estarlos ingresando. Más que todo para no perder tiempo, ¿sí? Otro tema que quería hablarles. Yo creo que hay una alumna acá que estamos viendo ahí de que todavía no está asignada la sección A. Y yo quisiera que ese tema también no lo perdieran, ¿no? Por favor, vayan haciéndolo, no dejen que el tiempo les tome. Y vean que uno cuando ve el semestre va corriendo, va corriendo. Imagínense esta que hubo descanso el día viernes por el asueto, pero esta sería la tercera clase. Todo el tiempo pasa muy rápido, ¿eh? Entonces yo sí quisiera que tomar en cuenta de que si no está asignada la sección, pues platiquemos, ¿eh? Si no, pues en presencial no hay platica. Mandamos a llamar a alguien de los muchachos que son dirigentes ahí para que nos pueda apoyar con ese tema, ¿eh? Para que estemos ya listos para todo, ¿sí? Entonces, estamos, y esta clase me gusta quiero que la hagamos participativa, no queremos que sea una aburrida, queremos hacerlo lo más práctico que podamos con ustedes, queremos su participación. Por favor, el hecho de que usted participe en clase, para mí en lo personal es una bendición, ¿eh? Porque usted tomó la decisión de ser abogado y notario y primeramente Dios lo va a lograr, ¿sí?
cualquier obstáculo en la vida, que Dios le permita superarlo y terminar muy bien su carrera. Pero que no se le olvide que en el momento de graduar, el examen técnico profesional es verbal, es oral. Tiene que aprender o tenemos que aprender a hablar en público. Aquí equivoquémonos. Yo mismo me voy a equivocar al pronunciar y usted se puede equivocar. Pero aquí, como dice aquel anuncio, entre amigos, entre nosotros, ¿sí? Pero ya en el ejercicio de la profesión, pues yo sueño con que ustedes sean los mejores, ¿eh? Yo en lo personal les quiero decir de que por favor, el derecho a revisión es un derecho que le asiste a ustedes. El día que usted diga yo contesté bien y no me parece bien la nota, pues yo tengo que reconocer que soy humano. Me pude haber equivocado en el momento de calificar, me pude haber equivocado en el momento de trasladar del examen la nota a los cuadros, pues esos son errores que se cumplen, errores que uno puede cometer. Entonces, este es un derecho. Pero claro, si usted dice de repente un puntito por ahí que el IC no vio, ahí sí estamos mal, porque entonces no. Pero por favor, no hay quienes con mucha firmeza me dicen, Lick, disculpe, yo no estoy conforme. Y yo tengo que reconocer y lo reconozco ante ustedes. Por lo menos en los años que llevo, 3, 4 alumnos, yo en el momento de trasladar la zona no fue la zona que él tenía en el examen y pues el reglamento me permite corregir. Podemos corregir primero el segundo parcial, ya el tercero, el examen final es complicado. Les digo todo esto pues porque son derechos que les asisten a ustedes como estudiantes, ¿sí? Y yo ahí sí, aunque usted me diga, Lick, a mí no me va a preguntar, no me voy a poner a hablar porque no lo voy a hacer. Esa es parte de su formación y lo va a tener que hacer, ¿sí? Yo quiero verlos triunfar. Yo quiero ver a Eric Estuardo Santos García de agente fiscal. Quiero ver a Catherine de juez. Quiero ver a Carlos Pérez, de defensor público. Quiero ver a Sandra. Mira, Lick. No, oíme, hay que soñar en grande, ¿oíste? 2 cosas les digo yo. Metas, graduarse de abogado y notario. Bueno, metas ahorita ganar el 5º semestre, el 6º, esa es la primera meta. Pero la meta académica es cerrar y ganar sus privados, su público de tesis y grabados. Sus sueños. Ya esos sueños serán, pues Dios mío, quiero un buen caso donde pueda obtener mi vivienda, un buen trabajo donde pueda adquirir mi vivienda. Bueno, eso ya son los sueños, ¿sí? Dejemos que Dios nos cumpla los sueños, pero las metas son nuestras, Las metas son nuestras. Así de que yo voy a estar ahí, seguro voy a estar en su graduación. Como mencionaba Alan, ha sido una bendición para nosotros ver a nuestros alumnos que se gradúan, Aquí les quiero hablar muy claro, Pues ese día medio los saludé porque, pues, queríamos hacer una broma y no se nos dio, Porque yo pensé llegar y sentarme entre ustedes como un alumno más. Pero que si no dejaron, pero ni un solo pupitre. No se pudo. Pero queremos decirle que vamos a ser sus amigos, No hay ninguna pena, Nosotros, a mí en lo personal, si usted quiere me dice don Avidán, si usted quiere me dice Avidán, si usted quiere me dice compañero, lo que usted quiera, a mí no me va a ofender, A mí el doctorado me enseñó el doctor Villegas Lara, que es conocimiento. Me enseñó que la maestría es conocimiento, ¿sí? Me enseñaron que la licenciatura es una bendición de Dios. Entonces, nada nos va a cambiar en la vida, Así de que usted me quiere decir, mire, don Avidán, no se preocupe. Y es más, ya cuando tenga la amistad con algunos de ustedes, ya ver que algunos de vos me van a tratar. Mira vos y que no sé qué. Y hay quien dice, Lick, le falta el respeto, ¿no? Nos sentimos más cercanos, más cercanos. Y el día que yo platique con usted, si lo trato de vos, no se va a poner así. ¿Desde cuándo? No, lo hago por el acercamiento, porque yo personalmente quiero ser de bendición para ustedes y mientras Dios me permite estar en la facultad dando clases como profesor titular, antes de mi retiro lo voy a hacer de todo corazón, de todo corazón. No encontrar nunca ningún tipo de envidia, todo lo contrario. A mí Dios me cambió la vida
cuando me gradué hace aproximadamente 40 años, y eso espero que Dios haga con ustedes, que un día les cambie la vida. Así es que vale la pena, ¿eh? Este esfuerzo hoy mismo, que posiblemente unos estén en trabajo, otros estén en casa, otros vendrán en el bus, otros vendrán en su carro y medio yendo ahí, entonces, no, Dios esos sacrificios los bendice. Pero no se me vaya a quedar usted diciendo, voy a encender la cámara y me voy a ir a un relax. No, no, no. Vamos a aprender juntos el derecho al trabajo, ¿sí? Lo vamos a aprender juntos. Usted mismo, sus comentarios me fortalecen a mí. ¿Estamos? Entonces vamos a comenzar hoy con la clase. Hoy vamos a hablar un poco de antecedentes, pero no vamos a tratar de hacerla aburrida, ¿eh? Y compartimos aquí algunas cosas valiosas. De hecho, vamos a ver algunos artículos. Las personas que les voy indicando, por favor, toman nota de algunas cosas que voy a indicarles. Entonces, la primera parte del programa nos habla de los antecedentes del derecho del trabajo. Con Liz Alan vieron el punto número 2, que son los principios ilustradores del derecho al trabajo, donde vimos que nuestro código habla de las características ideológicas, ¿sí? Vieron los ejercicios de justicia social, vieron los principios procesales, que no se los desarrollé porque es un tema que lo van a ver en el 7º semestre, y hoy pues vamos a ver la historia del derecho. En la historia del derecho la vamos a clasificar en su nacimiento, que es donde nos vamos a detener ahora, ¿eh? Siempre, para tener nosotros certeza y seguridad, pues yo, por respetar derechos de autor, en este caso vamos a tocar un libro que se llama Instituciones del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, que sus coordinadores son Néstor de Ben Lozano y Emilio Valenzuela, que pertenecen a la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y pertenecen a la Universidad Autónoma de México. Ese es el libro que me pareció a mí más atinado para compartir esta parte del nacimiento del derecho del trabajo. Él comienza indicando que el derecho del trabajo, que el trabajo siempre ha existido. El derecho del trabajo nace a partir de la revolución industrial. Y es lo normal, pues es el inicio del sistema capitalista. Pero antes del capitalismo existió la comunidad primitiva o el comunismo primitivo del sistema feudal. Hoy los vamos a ver, por lo menos en lo más general. Estos autores indican acá que muchos trabajadores en el mundo han perdido o han quedado desempleados o subempleados por la revolución tecnológica. Y eso pues lo vamos a seguir viviendo. Y de veras que asusta cuando uno ingresa a los países desarrollados cómo van sustituyendo al hombre por máquinas para generar empleo. Pero nosotros, pues, por nuestro propio desarrollo que tenemos, pues en Guatemala sigue siendo un país de mucho trabajo para los guatemaltecos, claro. Falta mucho trabajo para nuestros jóvenes. Fíjese que quiero iniciar que usted ingrese los que todavía por alguna circunstancia no están laborando, pero viendo alternativas. Se recuerdan que a veces hablé del trabajo del marino mercante, pero yo voy a hablar de otro tema. Busque en el Ministerio de Trabajo, ingrese a la página del Ministerio y busque Beca Mi Primer Empleo. Este es un programa que tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, donde tiene una asignación presupuestaria precisamente en ese programa, y lo que consiste es para poder convertir, por ejemplo, vamos a poner nada más de ejemplos, y qué mejor ejemplo que ustedes, ¿sí? Vamos a poner que, por ejemplo, que Jacqueline Pérez dice, bueno, yo quiero competir, quiero un trabajo, pero rápido hablan de 1 año de experiencia y no lo tengo. En Beca Mi Primer Empleo, que es un programa del Ministerio de Trabajo, es un convenio con algunas instituciones del sector privado, y vean, un porcentaje del salario lo paga el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el otro lo paga la empresa. Para ser concretos, el 51% lo paga el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el 49% lo paga la empresa. Es un programa de 4 meses con todas las prestaciones de ley, con todo. Mira qué interesante lo que dice Blanqui. Escuchen, vean lo que escribió Blanqui. Eso es lo que yo quiero motivarlos. Quiero que seamos agentes de cambio. Quiero que nosotros, cuando podamos bendecir al adulto mayor, cuando podamos bendecir al jubilado del Seguro Social, cuando alguien tenga que tener nuestro vecino, nuestro entorno, nuestro familiar
con la gente que nos comunicamos, con los nuestros, que seamos de bendición para ellos, ¿eh? Adulto, que vamos a ver ahora, por supuesto, el aporte económico para el adulto mayor. Vamos a ver, fíjense que la universidad ahora pues tiene un convenio y hay una época del año donde precisamente en la universidad se hace una feria de empleo. Todo eso lo vamos a ir viendo. Yo quiero que usted participe. No nos quedemos de brazos cruzados. Muchas veces queremos el contacto, queremos la persona que nos conozca y eso es bueno, pues hay mucha gente que le da la mano a uno y de veras, qué importante para uno en la vida. Pero yo quiero que también un esfuerzo personal. ¿Dónde tocar las puertas para poderlo hacer? ¿Sí? Un día yo les voy a contar mi primer trabajo, la necesidad que tenía de trabajar porque me quería casar. Entonces, ahí yo creo que ya lo agregaste, va, Noel lo agregó. Y no solo ese programa, vamos a ver otros, ¿oíste? Por ejemplo, hoy mismo, si yo no tuviera trabajo y fuera estudiante de Derecho del 5º semestre, pues yo me incorporaría a las certificaciones del idioma inglés que tiene INTECAP. Porque esas certificaciones, hay unas certificaciones de carácter internacional. Imagínense estudiar en INTECAP para tener una certificación, para yo poder optar inclusive a trabajar por el inglés o otro idioma en un call center. Por favor, lo tiene INTECAP. Vamos a ser agentes de cambio, por eso quiero que no falte. Todos los días vamos a estar hablando de algo positivo. Entonces vamos a comenzar con la comunidad primitiva. Federico Engel, pues bueno, esta comunidad primitiva se divide en salvajismo, barbarie y civilización. Para Federico Engel, precisamente, dice que son 3 etapas, pero para él el salvajismo es la infancia del género humano. ¿Qué aprendimos nosotros del inicio del ser humano, del hombre como tal, cuando vivía en bosques subtropicales y tropicales, cuando vivía como nómada? ¿Qué nos dejó de aporte? Nos dejó un lenguaje articulado, la necesidad de comunicarnos, ¿sí? Y esa necesidad histórica que tenemos las personas de podernos comunicar. Ellos tuvieron que aprender a comunicarse, ¿sí? Y fue el lenguaje articulado, ahí se aprendió. Fue la invención del arco y la flecha para poder sobrevivir. Vean, transformaron los productos de la naturaleza para su propio beneficio. Y en esta etapa cabe presumir el trabajo comunal. Frente a los grandes riesgos que genera el entorno, la solidaridad humana se constituye en un instrumento esencial para la supervivencia, que sin duda va a acompañar una cierta división de trabajo, que evidentemente no va a ser asalariado. Pero vean qué interesante, frente a los grandes riesgos que genera el entorno, la solidaridad humana. Hoy mismo vamos a ver cómo podemos ser de bendición para los nuestros. La barbarie, rasgo característico del periodo de la barbarie, es la domesticación y la cría de animales y el cultivo de plantas. En el continente oriental o el mundo antiguo, el mundo como nosotros le queremos llamar, poseía casi todos los animales domesticables y todos los cereales propios del cultivo, menos uno. El continente occidental, América, nosotros, no teníamos mamíferos domesticables. No, sí teníamos uno. Y fue precisamente la llama, que se dio en parte del sur de América. Allá ustedes todavía ven que la llama la ven en el área de Bolivia, de Perú, inclusive en el área del altiplano nuestra, por ahí he visto programas donde tienen llamas en el área de Huehuetenango, de Totonicapán, y me parece sumamente interesante. Fue el primer, precisamente, animal domesticable que se tuvo en América. Y el cultivo, el cereal, ¿qué fue lo mejor que tuvimos? El maíz. Quienes tienen alguna edad y les gusta leer, se recuerdan que hace 8 años aproximadamente en Guatemala, el Congreso, el Honorable Congreso, dispone crear una ley, que la ley tenía otro nombre, pero yo la recuerdo como la ley Monsanto. ¿Por qué? Porque era beneficiar a una transnacional que se llamaba Monsanto. Vean ustedes, querían legalizar como derechos el maíz y una serie de productos. Ya había que pedirles permiso, había que pagarles subsidio para cultivar maíz. Menos mal que nuestros pueblos se opusieron de una manera muy contundente hace 8 o 10 años. Si usted la busca, la va a encontrar. Búsquenla como ley Monsanto, ahí la va a encontrar.
y el Congreso no tuvo más que derogar. Es que era una barbaridad ustedes. Entregarle como que esta Monsanto fuera la que creó el maíz, por Dios santo. Estamos hablando de la comunidad primitiva en la barbarie. Y estos querían arrogarse ese derecho, por supuesto, para beneficios económicos. No estoy en contra del Congreso, estoy en contra de aprobar este tipo de leyes que perjudican precisamente a nuestras poblaciones. La fundación del mineral de hierro y por el invento de la escritura alfabética y su empleo literal, ya en la barbarie, miren, aparece en ese tiempo el arado de hierro tirado con animales domésticos, lo que hace posible la roturación de la tierra a gran escala y sea la agricultura. Jóvenes, ustedes, la mayoría son jóvenes, esto es la oportunidad de los seis, pero no vi contemporáneos de mi edad, pero vi algunos que ya, algunos muy pocos y contados de 50 años. Pero quienes han vivido en el campo, aunque no tengan esa edad o su familia vive en el campo, esta es una práctica que, fíjense que es de la comunidad primitiva, pero en Guatemala todavía se da. Todavía vamos arando precisamente con bueyes. Ahí está el arado. Cuando usted se mete a internet y busca el arado, va a encontrar cosas importantes, como por ejemplo, que en Etiopía había una mujer musulmana que dijeron ese es trabajo de hombres. Ella luchó y al final pues tuvo el derecho de ser una trabajadora agrícola usando el arado de hierro tirado por animales. Si usted ve en qué país, en Irlanda hay un torneo nacional del arado. Es interesante. Yo hace unos años vi una documental de las mujeres que se dedican a la agricultura en la parte de África. Me pareció sumamente interesante. A mí, yo soy de los hombres que me llena de mucha satisfacción muchas veces ver que el transporte colectivo, por ejemplo, Transmetro, ver que son mujeres pilotos, ¿no? Y con mucha gallardía y con mucha preparación. Me ha fascinado ver mujeres trabajando, por ejemplo, en pinchazos. Me ha gustado ver mujeres trabajando, por ejemplo, en las gasolineras. Entonces, mucho trabajo que aparentemente era exclusivo para los hombres, hoy también lo ejecutan las mujeres. Y lo hacen no solo con dignidad, lo hacen con mucha eficiencia. Y eso se trata, la igualdad de derechos y también la igualdad de trabajo. En nuestro código hay una norma, artículo, si no estoy mal, es el 88-89. Fíjense que ahí, esa norma, entre 88 y 89 creo que es, ¿eh? Fíjense que dice que si, por ejemplo, vamos a poner, si a Marjorie Hernández y Rudy trabajan en una empresa y los dos ejecutan el mismo trabajo, pero algunos patronos pues dicen, si Marjorie es mujer, entonces le vamos a pagar menos. No, el artículo 89 dice que no, Marjorie tiene derecho a demandar en la vida ordinaria al patrón, es decir, usted me debe pagar por igualdad de derecho lo que gana Rudy. Y la única defensa que tiene el patrón es demostrar que el trabajo de Rudy es de mejor calidad. Pero si no lo demuestra, tiene que equiparar el salario a Marjorie. Eso es interesante, vamos a ver bien esas normas, ¿eh? Bueno, la civilización, el periodo de la industria. Imagínate, ¿no? Si yo te digo, vamos a ir platicando todos esos temas. Engels, por ejemplo, en la civilización, el periodo de la industria, propiamente dicha, y del arte. La formación social más notable es el clan. En la civilización aparece el clan. El jefe del clan, según Neuer, dice que el jefe del clan es el mago, el único que conoce los tremendos secretos para producir la casa y los hombres. Es quien preside las terribles sesiones de iniciación de los jóvenes, iniciación que forma las condiciones de una futura vida, verdadera etapa de aprendizaje cívico y social. La presencia del jefe del clan daría lugar a un trabajo sometido a órdenes de un tercero. Claro, sería el antecedente histórico del trabajo subordinado. La subordinación es un elemento de un contrato de trabajo, ¿sí? En Guatemala. Y vean, es un bonito antecedente el clan, que el jefe era que prácticamente nos enseñaba el oficio, el arte o la profesión. Sin embargo, no se trata de un trabajo destinado a producir lucro, ya que domina la actividad de interés colectivo y no el particular.
Neuer afirma que es conveniente el instrumento de la mujer que domestica a los animales, sea la división, la fuerza de la división del trabajo. Bueno, yo les digo, he visto programas, por ejemplo, en Esquipulas, hay una ONG que tiene un programa que tiene cultivo y tiene envase de producto por parte de la mujer campesina. Buenísimo ese programa, luego dice Neuer de que, fíjense que en esta etapa de la civilización, ¿saben cómo se distinguía el trabajador, el proletariado, el pobre con el que tenía los medios? Era la sepultura. Vean, el artesano, el agrícola, el minero, ha de contentarse con una inhumación sin lujos. El cuerpo envuelto en una capa vegetal, enterrado bajo la vivienda, en la fosa o en el pozo de extracción, fuera de servicio. La clase dirigente conoce las sepulturas monumentales. Ya comienza la explotación del hombre por el hombre, forman parte de la naturaleza humana. ¿Qué pasó en Asia Occidental antigua? Mesopotamia, un estrecho pasillo del Medio Oriente entre dos ríos, Éufrates y Tigres, ¿sí? Que es prácticamente con salida al Golfo Pérsico. Las primeras instalaciones dice que se crearon en estos dos ríos, en las márgenes de los ríos, nacieron aldeas de pescadores, pero también por el tipo de tierra, también se dio la actividad predominantemente agrícola. Vean lo importante. Nacen los pescadores, pero la actividad agrícola. Pero era tan buena la producción que dice que considera ya la empresa mixta. ¿Por qué? Porque en muchas granjas donde se daba la agricultura, ya también ya transformaban su producto y eso pues para ellos constituía una manufactura. Por eso dice que ahí fue el nacimiento de la empresa como tal. También abundan los oficios de panaderos, carniceros, todos los artesanos que usted se puede imaginar. Se trata de una sociedad en la cual la propiedad privada está fuertemente establecida. Las tierras sean explotadas por colonos mediante una renta anual o mediante prestatarios militares o civiles y a veces sin títulos regulares. En Guatemala se recuerda que todavía practicamos acá, vamos a poner ejemplos, si Sandra Magalí es dueña de una parcela, de un terreno cultivable y el exitorio de Avidán somos campesinos, llegamos con Sandra, le decimos nos puede rentar y ustedes se dan cuenta que se renta la tierra en Guatemala para que Eric y Avian la podamos cultivar. Pero también es otro fenómeno. Eric y Avian llegan y dicen, Sandra, pues como no tenemos plata para la renta, ¿por qué no hacemos un convenio? ¿Por qué no vamos nosotros a llevarnos a cabo todo el cultivo y la cosecha la compartimos? Y llegamos de acuerdo a los porcentajes. Eso es una práctica en Guatemala, ¿ve? Eso no es nada de extrañar. Y la renta de la tierra, por favor, en la producción de melón, en la producción de caña, en la producción de muchos productos, rentan la tierra por un año. Lo que nunca nos explican es que el uso de insecticida, qué tiempo va a tener esa tierra verdaderamente para producir y cómo va a quedar y qué tiempo lleva para recuperarse. Bueno, se trata de, dice, por lo que tanto dice que estamos hablando ahorita de Asia Occidental, dice que era fuertemente agrícola, pero también tenía la parte artesanal. La unidad que tenían era el templo. Se trata de una sociedad en la cual la propiedad privada está fuertemente establecida, menos tierra. También dice, aparece la institución del servicio feudal, que implica una concesión de bienes inmobiliarios hecha a título hereditario por el poder público a un individuo a cambio de una obligación de servicios personales. Y vean, también en la Biblia, en el libro de Reyes, habla que el rey Salomón contrató o preparó 30,000 hombres y los llevaba a trabajar en grupos de 10,000 al Líbano. Pasaban trabajando un mes y luego regresaban a su casa 2 meses. Pero fue una forma precisamente de este tipo de producción en lo que es Asia Antigua. En Egipto comienza con algo. Dice el tratadista que la vida campesina era difícil. Y exactamente era regida la miseria, y dice, regida por la miseria de los felá.
¿Y qué era un felá? Vea lo que dice. Era un miserable, reducido a la merced de su señor, del señor feudal, y lo que es peor, de sus agentes, los intermediarios. Demasiado pobre para instruirse, demasiado pobre para inscribir su nombre, siquiera en una modesta esquela. Pertenece a esa humanidad que vive sin dejar rastro y a que a su muerte es más bien echada que sepultada en la arena del desierto. Su casa, una choza de cañas al borde de sus campos o una cabaña de barro seco en un poblado. Su mobiliario, algunas jarras de tierra cocida, cestas de mimbre, una manta para dormir, humildes cosas que duran todavía menos que su poseedor. Esa es la descripción que comienza estos tratadistas a hablar de Egipto, ¿sí? Miren qué tremendo. Habla acá, yo no sé, pues alguna vez sería buenísimo, pero no da tiempo. Pero hay sectores, y yo los conozco en sectores donde yo crecí, por ejemplo, en el lugar donde yo crecí, que yo sí tuve la oportunidad de ver casas exactamente de barro seco. Se dan, yo creo que todavía siguen existiendo en Guatemala. Bueno, había también talleres artesanales, inició la preparación de la cerveza, prohibirán los oficios como en los enterramientos. En general, los salarios se pagan en especie mediante la entrada de productos de consumo o de uso. Existió una especie de asistencia médica para quienes sufrían accidentes. El régimen de explotación que puede provocar y provocó desórdenes sociales e inclusive el derecho a huelga. Grecia, su primer periodo, corresponde a la etapa de la economía agrícola, la construcción de palacios y culmina con la aparición del hierro, lo que provoca la decadencia de las artes y las técnicas. El momento histórico más revelante de este primer periodo de Grecia fue la guerra de Troya. La organización de los artesanos ejercía una especie de obra auxiliar, ya que cada propietario trataba de resolver sus problemas con su servidumbre y sus esclavos. En el segundo, se dio la dispersión de los griegos, la sustitución del grupo familiar, la aparición de la moneda y los grandes esfuerzos de los trabajadores en todas sus actividades. Vea, en el segundo periodo en Grecia aparece la moneda y eso va a permitir que ya no todo se pague en especie. En esa etapa regresa la actividad individual del trabajador, básicamente actividades artesanales, sin faltar las actividades comerciales propias de un pueblo navegante. En Atenas, 1593-1594, Solón. Bueno, dice que trató de hacer reinar la equidad con una condonación de deudas. Miren lo que él quiso hacer. Liberó a los atenienses arruinados, vendidos como esclavos por sus acreedores. Miren lo que llegó a prohibir este hombre. Prohibió de los préstamos garantizados por la persona misma del que los pide. Imagínense ustedes, pues hoy usted dice, deben un crédito fiduciario, deben un hipotecario, pero en ese entonces la garantía era la persona. Prácticamente un esclavo, donde pues los valores, no habían valores para la clase pobre, para la clase trabajadora. Dice, la parcelación de los grandes dominios se preocupó de la suerte de los agricultores humildes del Tica, recompensando a los que mataban los lobos, reglamentando el uso de los puntos de agua, prohibiendo abatir olivos, plantar a menos de 9 pies del campo vecino, hasta puso una distancia, me imagino que creía mucho en los olivos, ¿sí? Fijando las condiciones de emplazamiento de colmenas, además prohibió a los hombres ejercer el oficio de mercaderes de perfumes para luchar contra el lujo. Miren qué opción tenía eso. Pero sin embargo, es una etapa de esplendor, en esta etapa de esplendor económico, una enorme cantidad de esclavos productos de las guerras que ejercían prácticamente todos los oficios. Fíjense que lo que tomaron fue decir, señores, a los esclavos, a los soldados que nosotros hemos tomado en las guerras, pues veamos qué profesión tienen y mejor hay que fortalecerlos. Y ahí encontraron zapateros, encontraron campesinos, viñadores, artífices de carretas y camas, herreros, fabricantes de vasos y cubetas. La actividad más destacada sería la filosófica. La actividad fundamental desde el punto de vista económico sería la agricultura. Es la época de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y la última etapa, abundan los prisioneros de guerra.
No los convirtieron en esclavos, los incorporaron a los ejércitos griegos. Subsiste como actividad fundamental el trabajo agrícola en condiciones de miseria para los campesinos. La creación de los talleres del Estado. También afirma este tratadista que los salarios eran escasos y la prosperidad era un espejuelo que ocultaba mucha miseria. Proliferaron las contrataciones temporales con salarios a destajo. Salario de destajo es de que le pagan por lo que usted hace, no es un salario diario. Depende de lo que usted haga, si le van a pagar. Lo que ensombreció el clima social. No faltaron movimientos obreros, si bien fueron excepcionales, ya que la mayor parte de los conflictos eran individuales. Las ciudades griegas no conocieron la época helenística grande, no conocieron esa época grandes movimientos de huelga. Habían profesiones liberales como banqueros, médicos, profesores y actores. El esplendor político y económico de Grecia no se había acompañado de un modelo social. No trataron, inclusive Solón, que vio aquellas disposiciones legales donde estaba prohibido de que nosotros diéramos de garantía a nuestra propia persona. A pesar de esas disposiciones legales tan hermosas, nunca se preocupó por normas que iniciaran a la clase trabajadora. Y la crítica en materia laboral que se le hace a Aristóteles es que él consideró ética la esclavitud. Desde el punto laboral, al filósofo Aristóteles se le criticó porque consideró ética la esclavitud. Imagínense. Roma, vamos a ver 4 etapas. La primera, la vida agrícola. La segunda, la concentración de la fundación de Roma. La tercera, la integración militar en la que subsiste todo trabajo agrícola y poco industrial. La cuarta, bajo imperio en el que ya encuentran cierta política social. ¿Por qué? Está terminando precisamente el periodo de la... Melanie, ¿se te encendió tu teléfono? Melanie Álvarez. Melanie Álvarez. Ahí estamos. Perdón, Melanie. Bueno. Ahorita vamos a ver. Bueno, la aportación al trabajo más allá de trascendencia política y militar. Bueno, en Roma lo que aparece realmente ustedes son los colegios artesanos. Y estos colegios, pues, es un antecedente histórico de una institución de derecho donde precisamente estaban los artesanos. Era una agrupación, claro, no eran con fines de defender los derechos de la clase trabajadora, no. Era una normativa, tuvieron estatutos, pero es el antecedente histórico más valioso que tenemos de una agrupación, de una asociación de trabajadores, porque los artesanos al final, aunque eran aprendices, oficiales y maestros, eran trabajadores, eran artesanos. Tuvieron un relieve político en los colegios integrados por carpinteros, ¿sí? Ellos participaban inclusive en actos electorales y tenían centurias, y otros, pues definitivamente, que no llegaban a esa calidad de tener centurias, entonces perdían todos esos derechos. La estructura vertical, la estructura de los colegios era vertical. Tenían la primera que era formada por los hijos de un artesano de la misma profesión, el yerno heredero o un simple candidato. Y la segunda eran los magistrados de las corporaciones, los jefes ejecutivos de las corporaciones y los jefes honorarios de las corporaciones. Hubo una ley Julia que abolió totalmente los colegios, esa formación que se considera un antecedente histórico del derecho colectivo del trabajo. En la Edad Media, corresponde a un periodo de economía cerrada de Europa que se vuelve hacia adentro. El comercio exterior tan rico antes se esconde ante las amenazas árabes que le permiten controlar el Mediterráneo. En lugar de existir como Roma una economía urbana y provincial, lo que hace es ir a una economía rural y doméstica. En la Edad Media Alta, ¿sí? Surge la cultura y con ella nacen las universidades, el auge de las compilaciones y el orden arquitectónico con la construcción de las grandes catedrales góticas que obligaron a la concentración permanente de grandes masas de trabajadores. Los glosadores y posglosadores hacen en Bolonia una cuna de la reinterpretación del derecho romano como un
resultado que no necesariamente coincide con el sentido original de las reglas. La edad, la baja edad media, constituye una época de florecimiento cultural, económico y jurídico en Europa occidental que establece las bases del esplendor del Renacimiento, ¿sí? Al mismo tiempo vive la crisis del sistema feudal. Estamos por terminar el sistema feudal para comenzar el sistema capitalista con la aparición de la revolución industrial. En Inglaterra, las guildas o guildas existieron desde comienzos del siglo IX. En realidad, la guilda, sin perder su esencia, eran organizaciones de artesanos creados, que crea centros de reuniones en las que cruzan las armas en sentido deportivo y las celebran con banquetes. Era diferente a los colegios artesanos. Sin embargo, las guildas nacen exactamente como una copia de los colegios artesanos romanos. Bueno, entre las características de la guilda se encuentra de ser asociaciones de asistencia mutua, formadas por comerciantes y trabajadores, a veces con matices religiosos, y a posteriormente también hay guildas de mercaderes y artesanos. Pero si se dan cuenta, estas guildas prácticamente dan el inicio a lo que es la previsión social y la seguridad social. El aprendiz capaz de transformarse en compañero una vez de adquirida lo de maestro y asumía la condición de obrero especializado. O sea, aprendiz, luego pasaba a ser oficial y luego pasaba a ser maestro. Ya cuando era maestro se le catalogaba en esta etapa final como un obrero especializado. ¿Por qué? Porque ya está por aparecer la fábrica. El grado máximo del maestro exigía la realización de una obra maestra, un verdadero examen profesional ante un tribunal integrado por maestros que solía culminar. Se supone que al resultar exitosa la prueba, un costoso banquete debería ofrecer a los otros maestros que eran iguales. Antes de continuar, quisiera que alguien me buscara el artículo 170 del Código de Trabajo. A ver, ¿quién me apoya ahí? 170. Voy, licenciado, ahorita se lo digo. 7-0, ¿verdad? 170. Dice, artículo 170. Son aprendices los que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de que éste les enseñe en forma práctica un arte, profesión u oficio, sea directamente o por medio de un tercero, y les dé la retribución convenida, la cual puede ser inferior al salario mínimo. Bueno, imagínate, es el único trabajo. Ahora, si nosotros hacemos un análisis, ¿sí? En Guatemala se practica el trabajo de aprendizaje. Ya no. Escúcheme, este trabajo de aprendizaje es parte del sistema feudal. México lo expulsó de su ordenamiento jurídico. Dijo, no podemos tener instituciones como el aprendizaje, como una lectura de un sistema feudal. No, ya el aprendizaje ha cambiado. Es más, yo les digo, pues ahora nosotros hablamos de aprendizaje. Imagínense que no sé si nos va a dar tiempo, pero si nos da tiempo, vamos a ver un poquito sobre la cuestión de las aeronaves. Cómo se da el proceso de aprendizaje en ese lugar, cómo es de que los pilotos van adquiriendo la experiencia a través de ese aprendizaje, pero van a ver que es totalmente, esto ni siquiera, bueno, hay una norma, pero está en la ley propia de ellos, pero debería estar regulado en el Código de Trabajo. ¿Qué pasa con el aprendizaje en el campo? ¿Qué pasa con el aprendizaje aquí en Guatemala? ¿Sí? Vean, ustedes lo han visto, Ustedes han visto, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante o otro tipo de lugares, vemos que nuestros jóvenes, como nuestros trabajadores que están iniciando en esa empresa, utilizan una playera que dice, estoy en fase de entrenamiento, como para tener las consideraciones del caso, ¿sí? Eso es importantísimo, porque ya lo que dice nuestro código ya quedó atrás. Fíjense que dice que si en caso yo cumplo con el tiempo que me dio el patrono y me enseñó el trabajo, si no me da el certificado, yo debo acudir a la Inspección General de Trabajo para que no den una comisión, integrado hasta por un maestro, y luego después de eso, si yo apruebo con estos técnicos, me tiene la obligación el patrono de otorgarme el correspondiente título. Vamos a dar esa oportunidad, eso lo estamos viendo así a grosso modo. Pero son leyes que ya se van quedando
Imagínense, 6 artículos, o 5 o 6 artículos son todo lo que tiene el código en relación al aprendizaje. Y hoy más que nunca yo creo que sí se necesita. Ahora se ha abusado por no tener una legislación adecuada, que hay muchos trabajos donde, imagínense, a Carlos Alberto Pérez Magaña le dicen, va a buscar un trabajo y dicen que estás contratado, solo que tenés que ir a un proceso de ¿qué? No de aprendizaje, como le llaman ellos. Bueno, a un proceso de inducción. Imagínate, y muchas veces tenés que pagar de tu bolsa la inducción, cuando a partir de ahí ya estás celebrando el contrato de trabajo. Ya estás a disposición del patrón, ya es el patrón el que debe pagar. Imagínate, yo conocí alguien me llamó una vez de una empresa que iba a vender ropa de cama. Y esa, no sé si todavía existe esa empresa, que por cierto hay que denunciarla. Imagínate que ahí te llaman y te dicen, mire, aquí le ofrecemos trabajo de vendedor de ropa de cama. Pero Carlos Alberto, David Ortiz, ustedes si quieren trabajar aquí en la empresa, pues que bienvenidos. Solo que tienen ustedes que hacer un aporte de 2.500 quetzales o 3.000 quetzales, comprando nosotros el producto para después irlo a vender. Por Dios santo, ese no es trabajo. Esa es una actividad mercantil. Esa es gente que quiere, que no quiere contratar personal y quiere utilizarnos a nosotros. Imagínate, si no vendes, pues ya perdiste tus 2.500. Ese es un engaño que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene que ponerle mucha atención. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde vamos? Ya nos perdimos, pero bueno, aquí estamos los centros. Entre las características de la guilda se encuentran las acciones de asistencia mutua. Pues eso es importante, porque hablaba de que es lo que teníamos nosotros hoy como previsión social o seguridad social. Ajá, vamos a ver, ahí estamos con el examen. Por lo regla general, los estatutos, tenían estatutos estas corporaciones, ordenaban el inicio de la jornada. Fíjense que en los estatutos tenían la jornada de trabajo, pero no crean que era por ver una relación laboral. No. El aprendiz, el oficial y el maestro, ellos tenían un horario de trabajo. No era una jornada, era un horario de trabajo para poder producir. ¿Y cómo la calificaron? Vean, pues, ellos dicen que por la regla general los estatutos corporativos ordenaban el inicio de la jornada al salir el sol con el sonido del cuerno, que anunciaba la terminación de la vida nocturna. En general concluían con la caída del sol, hora variable de acuerdo a las estaciones. Fíjense, prácticamente las jornadas de trabajo eran mientras existiera la luz y al entrar la parte nocturna, pues ahí terminaba el trabajo. Cuando leen algunos tratadistas, ustedes inclusive hacen algunas leyes ahí, hay una ley ahí muy especial que otros lo pudieran leerla, que dice que, imagínense qué nivel de interpretación que dice que se dieron cuenta que los animales trabajaban más mientras había luz y que por la noche tenían que descansar. Ese fue el parámetro que tomaron para precisamente la clase de trabajador. Eso es imposible que se pueda hacer. ¿Se recuerdan que aquí en Guatemala todavía usaron las campanadas de la Iglesia Católica? Dependiendo del total de campanadas, era el inicio y la terminación de las jornadas de trabajo. Se usó por mucho tiempo, Claro, todavía hay países donde tienen zonas industriales, o sea, las fábricas. Carlos Alfredo, tenés encendido tu micrófono. Ahí estamos. Tenemos nosotros todavía ver esas jornadas de trabajo a ese nivel. No, gracias a Dios, pero nuestro código es claro al tener la jornada diurna, nocturna y mixta. Entonces, tenemos muy bien definida nosotros la jornada de trabajo. Veamos hoy, los salarios podían intervenir. Bueno, dice que en la fijación de los salarios, acuérdense que ya estaba terminando el sistema y ya estamos hablando nosotros de salario. Puede intervenir el preboste. Pues era una especie de gente que tenía cierta clase de poder, ¿sí? Y eran los encargados de buscar, tenían poder de conciliación y arbitraje. Y estos eran los encargados de ver el salario, precisamente, ¿sí?
De hecho, dice que en, 1200, en abril del año 1270 se cree que existió la primera sentencia arbitral que determinaba un salario mínimo. Pues son los tratadistas los que van a explicar en esto. Nosotros en Guatemala, cuando hablamos del salario mínimo, sabemos que tenemos 3 salarios mínimos. Bueno, 4 diría yo. Tenemos el departamento de Guatemala y tenemos el salario en los otros departamentos de la República. Tenemos el salario mínimo del trabajador agrícola, del no agrícola y el de la maquila. Imagínense, ahora tenemos ya diferentes. Siempre han querido buscar el famoso salario que sea por región, pero menos mal que hasta el día de hoy no se ha dado a cabo y los salarios he visto que los han superado con lo que se dice en cuanto al salario mínimo. Solo déjame terminar esta partecita. ¿Querías hablar, Angie? Sí, buenas noches, licenciado. Disculpe que lo interrumpa y solo quería hacerle una consulta. También es con respecto a lo que está hablando, pero solo lo que usted está presentando en pantalla, ¿nos lo podría compartir por Classroom o solo así lo va a presentar? Lo miramos más adelante, Angie. Ok, licenciado. Ok, muchas gracias. Vean, pues me interesan estas 2 partes porque esto es valioso lo que vamos a ver ahorita. La labor sexual de las profesiones se menciona, sin embargo, mucho más de funciones de asistencia a través de fundaciones e instituciones de caridad para socorrer a ancianos, enfermos y lisiados. O sea, tenía más que todo esa finalidad, ¿sí? Pero me interesa este último punto, ¿eh? Necesito a alguien que me vea por ahí. Vamos a aprovechar a Ángela Ridillaga para que me busque. Búscame por internet qué es el derecho de pernada. Derecho de pernada. Pues, con gusto, licenciado. Ahorita lo estoy buscando. Pues, El derecho de pernada. no me lo digas todavía, yo te hace cuánto. Ok. Vean, pues, este último párrafo dice, el pacto de servidumbre. El campesino se comprometía a trabajar en tierras del Señor gratuitamente, recibiendo a cambio la protección del castillo. Miren que el sistema feudal más ingrato ustedes. Pero ¿saben cuál era el verdadero pacto de servidumbre? Vamos a poner, Rudy era un señor feudal, era un terrateniente. Y Melanie Álvarez era otra señora feudal terrateniente. Avidán y Catherine éramos los trabajadores. Si nosotros trabajamos para Rudy y ya estábamos cansados de Rudy y nos queríamos ir con Melanie, Melanie tenía la obligación de regresarnos con Rudy por el pacto de servidumbre. Sí, y esa era clave. La leyenda o tradición menciona también otras prestaciones del servidor. Vean, había el derecho de pernada, por eso este autor dice, particularmente el odioso reconocimiento del derecho de pernada, que seguramente decayó según los tiempos o quizás contribuyó también a la emancipación de los campesinos que huían de las ciudades para evitar ser siervos. Es que miren, ahorita que Angie va a leer, miren lo que era el derecho de pernada ustedes. Es que qué barbaridad ese sistema feudal. Por favor, Angie. Con gusto, licenciado. El derecho de pernada dice acá que es se refiere a un presunto derecho que otorgaba a los señores feudales la potestad de mantener relaciones sexuales con cualquier doncella, sierva de su feudo, que fuera a contraer matrimonio con uno de sus siervos. Imagínense ustedes el derecho de pernada del sistema feudal. Dice otros tratadistas que los que éramos siervos y nos íbamos a casar un día antes o el día de la boda, tenía que tener relaciones sexuales la doncella, la dama, la mujer, con el dueño del feudo, con el señor feudal. Imagínense ustedes, ni siquiera dignidad como familia tenía ahí el trabajador campesino con esos terratenientes. Y lo más triste que les voy a contar, la sección antes de ustedes, tenemos ahí alguien que trabajó en radio y nos contaba que trabajando en radio tuvo la oportunidad de entrevistar a una jovencita en el área de Jocotán, Chiquimula.
donde efectivamente practican eso. Está hablando él que se quedaría hace unos 10 años, sabe el derecho de pernada. Y ella siempre tuvo duda si sus padres eran sus verdaderos padres o su padre el dueño de la finca. Imagínense que también era su padrino. O sea, pero el derecho de pernada, el derecho que le daba al señor feudal de acostarse con una doncella el día de la boda o un día antes de la boda. Es que esa era una barbaridad, sinceramente. No, eso ni siquiera lo voy a preguntar, por dignidad y por muchas cosas. Bueno, vamos ahora con el trabajo en las culturas americanas. ¿Sí? Bernal Díaz del Castillo. Él dice que llegó Cortés a México y lo acompañaron los principales de Montezuma. Lo acompañaron un día de plaza, un día de mercado. Y en el recorrido se fueron encontrando precisamente con mercaderes de oro, de plata, de piedras ricas, de plumas, de mantas y cosas elaboradas. Y vean, y otras mercaderías de indios esclavos y esclavas. Dijo que traían tantos de ellos a vender o a venderlas a aquella gran plaza como traen los portugueses negros de Guinea. Imagínense, en esa plaza pues había una serie de mercaderes, vendían cualquier clase de producto. Lo interesante es de que ellos al final dicen, puchica, a pesar de que nosotros somos los conquistadores, es increíble la cantidad de artesanos que tienen en esta plaza. Vendía cualquier clase de productos. Hoy, si usted lo lee, ahí va a ver que todo lo que vendían. Vendían, ¿qué vendían? Déjenme ver. Hacían, dice, vendían mantas de nequén, sogas, vendían zapatos que calzan, hacen también del mismo árbol, raíces muy dulces cocidas y otras sacaban del mismo árbol todo lo que estaba en la plaza. Bueno, la idea es que vendían tantos productos que se quedó asombrado el señor Cortés. Don Bernal Díaz del Castillo dice, señores, no queda más creer de que ellos no podían producir tanto producto, sino que tuvo que haber producción artesanal en talleres. En otras palabras, que decir, señores, aquí en México también existieron las corporaciones artesanales en relación o en virtud de lo que Cortés vio ese día de plaza, precisamente en México. El trabajo de la Nueva España. Este es lo que más me fascina y le vamos a poner atención para efectos de examen. Oye, de hecho, la encomienda se constituyó en un mecanismo para contar con mano de obra permanente, adscrita al encomendero, pero algunas tareas se encargaban también a esclavos negros, a los que se procuraba mantener separados de los indios. Vean la primera. Una ordenanza del virrey Luis de Velasco de 1618 ordenaba pagar a los indios salario, techo, comida y horario laboral en las haciendas que cultivaban trigo y en las minas. Vean, 1618. Ya había una ordenanza que debía pagarse salario. No estamos hablando de especies, salario, techo, comida y horario laboral. Otra ordenanza de 1599 de Gaspar de Zúñiga y Acevedo dice, además de autorizar algunos ingenios y trapiches, en el socorro de algunos indios para que trabajen en dichos ingenios por tiempo limitado hasta que se compren negros. O sea, la clase negra eran esclavos que aquí, en estos países nuestros en América, se vendían. Bueno, miren lo que dice, por tiempo hasta que compren negros. O sea, los encomenderos dijo, señores, en los ingenios de azúcar, en estos trapiches de azúcar, ¿sí? Que trabajen los indios, pero que sea por tiempo limitado mientras los encomenderos compran negros. Así literalmente dice. No estoy hablando con ningún tipo de discriminación, sino tal como lo dice la historia. Fijaba salarios. ¿Y qué salarios tenían? Fíjense pues, el salario diario era, hay una nota que me está llevando nota para el examen. Dice en esto de
Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey, 27 de octubre de 1599, dice que el salario debe fijarse para los indios de 1 real de plata por cada día. Ya había un salario, no estaban pagando en especie. Y vean lo siguiente, y 1 real por cada 6 leguas de ida y vuelta, más comida bastante y suficiente. Adicionalmente había que pagar el pasaje. Claro, aquí dice 1 real por cada 6 leguas. Leguas es una forma de medición, como decimos 1 kilómetro o metros. Leguas todavía en algunas partes del oriente de la República utiliza esa palabra en medidas. Hasta como 5 leguas es una distancia. Hoy podemos decir nosotros cada 6 kilómetros por decirle, pues habría que ver qué porcentaje, por decir algún tipo de medida más comprensible. Ahora vean, pues, esto fue en 1599, donde no solo había que pagarle su diario, sino también había que pagarle su boleto, su gasto, su ida y su venida. Miremos ahora, por favor, quién me busque el artículo 33 del Código de Trabajo. Bueno, vamos a ver ahí, Diego. Buenas noches. Si se contrata al trabajador para prestar sus servicios o ejecutar una obra dentro del territorio de la República, pero en lugar distinto al lugar de aquel en que viva habitualmente, dicho trabajador en el momento de celebrarse el contrato, se deben observar estas reglas. Espérate. Dice que la contratación en el terreno nacional, ¿sí? Si no va a trabajar usted en el lugar donde vive, sino que va a trabajar en un lugar que tiene más de 15, desde el lugar donde usted vive, hay más de 15 kilómetros donde va a ejecutar el trabajo, mire lo que pasa. Se deben observar estas reglas siempre que la separación entre ambos sitios sea mayor de 15 kilómetros. Inciso A. Cuando el trabajador se vea compelido a hacer viajes diarios de ida y regreso, el patrono debe pagarle a aquel los pasajes o los gastos razonables que eso le demande. Ahí, espérate. Ese es el primero. Lo dice el Código de Trabajo, ley vigente, positiva, aplicable en Guatemala. ¿Sí? Si usted trabaja en recursos humanos, si usted tiene una empresa, imaginémonos, por ejemplo, que yo vivo en la zona 1 y que Angie me venga y me contrate y me dice, mire, Avidán, necesito que usted me trabaje en mi empresa que está en Villanueva. Desde ese momento, Angie tiene que saber que comprar con el artículo 33 me debe pagar el salario o me debe pagar el boleto de aquí a Villanueva y mi retorno. Luego referencia que en 1599 ya había una disposición que precisamente lo dio el conde de Monterrey. Y vean, nuestro Código de Trabajo habla claro. Es una norma que está escondida, es una norma que a veces no la quieren aplicar, que mucho cuando usted asesora empresas, las empresas se ponen a contratar, a veces queremos buen personal. No, ya la empresa que tiene política laboral, por eso ustedes ven que si aperturan una tienda de comida rápida en Amatitlán, por eso ven que contratan gente de Amatitlán, porque estas ya tienen política laboral y entre la política el artículo 33 dice, si el trabajador vive en Guatemala, tenés que pagar el pasaje, porque hay más de 15 kilómetros, ¿sí? Yo tuve un caso concreto, una alumna precisamente trabajaba en un dry cleaning, no sé el nombre por ética, y un día me consultó y me dijo, fíjese, ¿qué caso? Estamos viendo este artículo. Fíjese, me dijo que tengo una duda, ya lo habíamos visto. Y fíjese que llegó mi patrono, que era mujer, y me pidió que me fuera a trabajar a una hospital que popularon en el área de Fraijanes. Entonces le dije, decirle que lea el artículo 33, te tiene que pagar tus pasajes. Y efectivamente, igual le dije, fíjese que comprar con el artículo 33, usted me tiene que pagar mis pasajes porque hay más de 15 kilómetros donde voy a trabajar. Y ya se imagina, bueno, amenazó con despedirla. Al momento de despedirla, llegó otra vez conmigo y le dije, no,
presenté una denuncia a la Inspección de Trabajo que te quiere despedir porque no te quiere cumplir con el artículo 33. La citaron a la inspección y la advirtieron que si la trasladaba tenía que cumplir el artículo 33. Bueno, entonces ya cuando llegaron de nuevo la amenazó. Entonces la acusamos de represalias. En fin, que le dijeron que la van a sancionar. En el artículo 272 del Código de Trabajo vamos a encontrar nosotros las multas. Vean qué elevadas son. Hay multas ahí que si la inspección le aplica el máximo, son de 40,000, 50,000, 60,000 quetzales para el patrón. Bueno, la historia terminó en decirle que no la movió, la dejó en el lugar y al final se disculpó con la trabajadora. Le dijo, yo no sabía eso, por eso me apliqué. Le dijo, solo quiero pedirte un favor, no me vayas a formar un sindicato. Y me dice, bueno, gracias a Dios, pero no la movilicé. Defendió sus derechos y no la movieron. Porque le anticiparon que si la, ya hubo denuncia en la inspección de trabajo, le anticiparon a la inspección que si la despedía, le iban a considerar una represalia y que le iban a sancionar una multa. O sea, interesante ese caso. Continuamos, por favor, Diego, para terminar el artículo. Esa es la primera fase. Miremos la segunda fase. Cuando el trabajador se vea compelido a vivir en el sitio donde van a realizarse los trabajos, el patrono únicamente debe pagarle los gastos razonables de ida y regreso antes y después de la vigencia del contrato. Fíjate Si imagínate, Diego, te dicen que el trabajo lo vas a ejecutar una semana en sprint. Deben de pagarte exactamente el boleto de ida y de venida, ¿sí? Al concluir tu trabajo, pues ya tu retorno lo deben de pagar. Y en los trabajos temporales lo deberían de hacer. Imagínense al campesino nuestro que lo llevan de un lugar a otro, las fincas, que hoy corte de café, que hoy corte de caña, que hoy corte de no sé qué, que vamos hoy a trabajar lo de lule. Entonces, a él, que lo dejan a veces estacionario ahí en el lugar, deberían de pagarle esos traslados. Que por cierto, ustedes ven, ya ha sido modificando, se ha ido arreglando la ley. Hoy es difícil ver nosotros un camión, no estoy hablando una camioneta, un camión, que ahí van a nuestros trabajadores campesinos. Ahora por lo menos veo que están utilizando ya un vehículo apropiado. Claro, hace un par de años, un alumno me mandó una foto donde llevaban hasta colchones en el camión, donde estaban trasladando a un grupo de campesinos a trabajar en un área de corte de café. Y medio lo publicamos en las redes sociales. Esa era gente de cambio primero porque pues, no están las condiciones de trasladar a la clase trabajadora. Y hay disposiciones legales que hablan claro que tiene que ser un transporte adecuado para pasajeros. Pues el camión es para trasladar cualquier otro tipo de producto, pero menos de pasajeros. Pues. No puede ser la finalidad, ni está autorizado para trasladar pasajeros. Bueno, ya terminamos ese artículo. ¿Va? Son dos casos. Uno que le den de pagar el boleto de ida y vuelta y el otro que nos dejamos ahí. Pero quiero que terminamos esto, ¿sí? En la recopilación de leyes de Indias aparecen diversas disposiciones que parecen evidentemente la idea de que pese los rigores de la encomienda, instituciones como la MITA que imponían un trabajo gratuito. De todas formas, existían reglas sobre condiciones de trabajo no del todo desfavorables. Pueden mencionarse las siguientes. Estamos hablando de las leyes de India. En 1583, bueno, primero ordenó que los trabajadores únicamente fueran su jornada de 8 horas. Luego, en 1583 dijo, señores, los días sábados van a suspender labores mientras le pagan su jornal o su salario a los trabajadores, indicando que deben de pagarle dentro del horario de trabajo su jornal o su salario. En 1576 ordenan a los encomenderos a cacicos que paguen a los indios su trabajo delante de un doctrinario, o sea, delante de una persona, un funcionario, para que no falte ninguna cosa y lo hagan sin engaño o fraude. Vean, los quisieron imponer un tipo de presión para que verdaderamente ya no abusaran precisamente de la clase trabajadora. La obligación de pagar en efectivo aparece en una ley en 1609, dictada por Felipe III. Vean, pues, declara perdido, o sea, patrono, ¿sí? Avidán Ortiz patrono. Si yo le sigo pagando a mi trabajador con vino,
con chicha, con miel o hierba del Paraguay, eso se va a perder. Porque si soy español, me van a imponer una multa, ¿sí? Porque la voluntad del rey es que se pague en dinero. O sea, no se permite el pago en especie, sino que tiene que ser en dinero. Ya hablamos allá de que, pues en esa época se pagaba un real y lo que hablamos de la distancia, ¿sí? La protección contra las labores insalubres y peligrosas que contempla Carlos V, que no pase de 2 arrobas la carga que transportan los indios, debiendo tomar en consideración la calidad del camino y otras circunstancias. Pero esto también lo regula nuestro código. Veamos quién me apoya ahí. Artículo 202 del Código de Trabajo. Ahorita se lo digo, licenciado. Tenemos el 202, que es el peso máximo permitido a transportar por el trabajador. El peso de los sacos que contengan cualquier clase de productos o mercaderías destinadas a ser transportados o cargados por una sola persona se determinará en el reglamento respectivo, tomando en cuenta factores tales como la edad, sexo y condiciones físicas del trabajador. Oíme, Rudy, sí tenemos una legislación, sí tenemos, pues, tiene que haber, no lo he visto, pero tiene que haber reglamento, por lo menos lo dice una disposición legal. Oíme, pero sí, hay una disposición legal el hecho de cargar sacos. Pero solo quiero terminar con esta parte, que esto pues es al final, ¿sí? También las leyes protegían aspectos procesales. Ahí quédate, Gabriel. Aspectos procesales, ya que ordena que se opere a favor de los indios, con el principio procesal de la verdad sabida. Hoy nosotros tenemos el indubio pro operario, pero en esa época ya se hablaba de un principio procesal que favoreciera a los indios. ¿Y cuál era? La verdad sabida. La bondad de las leyes que hoy veríamos relativas tropezó con el problema del incumplimiento, en ocasiones por ser una ley incompleta y no establecer sanciones, en otras por la falta de instrumento para hacerlas efectivas, y otras, cabe suponer que más frecuentes por el contubernio entre autoridades y encomenderos que se apoyaban. Además, las enormes distancias entre el rey que las ordenaba y el virrey que las debería de cumplir. Vean, pues, todo esto, los tratadistas, los historiadores dicen, señores, más se constituyó un acto de gracia que de justicia. ¿Por qué? Cumplidas o no, las leyes de Indias tienen al menos la gracia de ser el catálogo razonable de condiciones de trabajo. Y, si no, una primera visión del derecho del trabajo por la falta de instrumentos para hacerlas efectivas. Es que, veras, lo que estamos viendo, de veras, es como que fue un derecho de trabajo, un derecho beneficioso para la clase trabajadora. O sea, normas que verdaderamente protegían a la clase trabajadora. Por falta de instrumentos para ser efectivas, pese a las importantes multas en que las leyes se anunciaban para los infractores. Al menos inician un camino de justicia social que, aunque haya faltado, no haya faltado quien a ese mismo propósito señalara que eran actos de gracia y no de justicia social. Imagínense hasta dónde llegó precisamente este tipo de disposición. Bueno, si se dan cuenta, entonces, estamos con disposiciones muy atinadas en la historia, ¿sí? En la historia. Hoy vimos 3 artículos que quiero que los vayamos anotando ahí, 170, 33 y el último, ¿cuál fue el último? El 202. ¿Querías decir algo, Gabriel? Sí, licenciado, disculpe. La manipulación de cargas manuales está contenida en el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, artículo 90. Muy bien. ¿No tenés ahí algún? Sí, yo tengo la ley. Ajá. En que sea un artículo. Manipulación de cargas, límites máximos. Varones de 18 a 22 años, 20 kilogramos. Varones de 22 años en adelante, 45 kilogramos. El peso máximo de cargas que transportan mujeres debe ser
considerablemente inferior, que no exceda el equivalente al 75% de lo que se admite para trabajadores varones. Y en ningún caso se excede el peso de 10.000 kilogramos por jornada de 8 horas de masa acumulada total de transporte manual de cargas. Mira, Gabriel, qué importante. Por cierto, este reglamento que Gabriel le está dando lectura tiene más de 600 artículos hoy, pero ahí tenemos regulado precisamente todos los meses. Qué interesante que tenemos bien definido ahí el peso, bien definido. Imagínate, Gabriel, el incumplimiento de esas normas provoca una sanción contenida en el artículo 272 para el patrón. O sea, si usted es asesor de una empresa, por favor, ¿cuánta barrotería, o hablando de la terminal, por ejemplo, ese extremo, un abuso, va? Por eso yo les decía que yo quiero pedirles a ustedes de que seamos agentes de cambio. Gabriel, ¿serías tan amable de poder publicarlo ahí para que todos tomen nota? Claro que sí, yo le envío foto del artículo ahorita al grupo. Para que lo miremos, jóvenes, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Porque, vean, nosotros mismos podemos abusar a veces sin querer, por desconocimiento, pero va a ser sumamente valioso que conozcamos la ley. Este reglamento que acaba de anunciar Gabriel, por favor, yo al final vamos a ir hablando que vayan haciendo su biblioteca virtual. Hay que hacerlo hoy. Esta es una muy buena disposición. Tiene más de 600 artículos, pero lo interesante es de que tiene sobre seguridad y salud ocupacional, tiene los famosos monitores, tiene los comités bipartitos, y ahí está la clase de trabajos, va, Gabriel, ya que lo tenés ahí, y está cualquier cantidad de trabajos que está regulado, precisamente lo relativo a cómo debe ejecutarse el trabajo. No sé, yo recuerdo que por ahí hablaba algo sobre el uso de las computadoras. Y habla desde las medidas que tienen que tener las líneas de seguridad, las distancias, tiempos de trabajo, la distancia entre monitores a personas, cargas máximas permitidas para racks de carga, tipos de maquinaria, temperaturas de trabajo, humedad relativa en áreas de trabajo según el tipo de trabajo que se hace. Todo eso viene ahí. Yo era monitor de seguridad industrial. Bueno, ahí estamos. Pero publicátelo aquí para que todos lo tengan, ¿no? O mandarlo al grupo. Bueno, ahí estamos, jóvenes. Yo creo por cuestiones de tiempo, no sé si hay otra pregunta, si no, pues lo dejamos ahí. Nos vemos el día lunes por este mismo medio. Y por favor, aprendamos juntos el derecho, ¿eh? Usted no se preocupe por ganar el curso, preocúpese por aprender con nosotros. Ya nosotros a la hora de la hora, pues miren, con lo que aprendimos hoy, con lo que Gabriel nos terminó aportando, 100 puntos. Estamos bien, ¿eh? ¿Querías decir algo, Estuardo? No, sí, que ya me voy retirando porque vine aquí a la U, pero ya la están cerrando, ya me están sacando. Date a tu casa. Gracias, Lick, feliz noche. Un abrazo, te cuidas. Bueno, jóvenes, un fuerte abrazo. Si Dios quiere, nos vemos el día viernes. Buenas noches, Lick. Gracias. Feliz noche, Lick. Gracias, licenciado. Ahorita voy, ahorita me salgo. Feliz noche. No te cuidas. Noche, licenciado. Te cuidas. Feliz noche, licenciado. Gracias, adiós. Feliz noche, licenciado. Gracias, adiós. Feliz noche, Lick. Gracias. Licenciado, Sí. disculpe, con lo de la asistencia, Ajá. este... Me lo vas guardando ahí y yo te platico cuando estemos en presencial. está bien, con mucho Así gusto. pues, no sé, Catherine, si puedes anotar mi teléfono y me escribís. Sí, dígamelo. 58 Ajá, 65 sí, 25 15. 2515. ¿Ese? Vaya, me escribís. Está bien, licenciado. Catherine, te cuidas. Buen provecho. Gracias, feliz noche.